Walter se convirtió en el mejor puntaje del examen de ingreso a la universidad aquel año. La escuela, para atraerlo, le otorgó una plaza adicional para una pareja. Todos pensaron que me daría esa plaza a mí, pero al final, quien entró a la Universidad de Pekín con él, fue la estudiante transferida, Elisa. La Universidad de Pekín es el sueño de Elisa. Ella necesita más esta plaza, dijo Walter. Mis calificaciones no eran buenas. Si yo iba, la gente hablaría. Así que él me ayudó a solicitar una escuela de arte en Pekín, y me prometió, cuando te gradúes, nos casaremos. Pero después, comencé mi camino estudiando en el extranjero. Cuando nos volvimos a ver, los ojos de Walter se pusieron rojos mientras miraba el anillo en mi dedo. ¿Por qué? ¿No dijiste que solo te casarías conmigo? Capítulo 1. 7 años después de graduarnos de la secundaria, escuché el nombre de Walter por primera vez otra vez. Fue en un aeropuerto de un país extranjero. La chica sentada a mi lado en la sala de espera ya me había mirado 7 veces, antes de finalmente llamarme, con cautela. Menta. Levanté la cabeza instintivamente, al enfrentar sus rasgos desconocidos. Me llené de confusión. ¿De verdad eres tú? ¿Me recuerdas? Yo también fui a la preparatoria Cielo Azul número 5. Al ver mi reacción, de pronto se puso muy contenta. La preparatoria Cielo Azul número 5 era mi alma mater. Ella era una compañera de mi promoción. Dijo que alguna vez habíamos ensayado juntas una presentación para el aniversario escolar. Pude darme cuenta. Estaba haciendo un gran esfuerzo por despertar en mí algún recuerdo de ella, pero la secundaria ya se sentía demasiado lejana. Muchos nombres y rostros que alguna vez fueron familiares estaban borrosos, por más que buscara en mi memoria. Seguía sin reconocerla, pero no se sintió incómoda. En cambio, preguntó, no importa si no me recuerdas. ¿Todavía recuerdas a Walter? Walter. En el instante en que ese nombre llegó a mis oídos, mi expresión y mi mirada cambiaron, tan obviamente que ella lo notó enseguida. Continuó, en aquel entonces, ustedes dos eran la legendaria pareja dorada de la escuela. Cuando Walter se convirtió en el mejor puntaje, la escuela hizo todo lo posible para retenerlo. Incluso añadieron una plaza extra solo para él, diciendo que podía traer a su novia. Entonces, ¿tú y Walter fueron juntos a la Universidad de Pekín? ¿Ya se graduaron? ¿Se casaron? ¿Estás viajando por trabajo? Ella siguió hablando, haciendo 4 o 5 preguntas seguidas, pero en realidad, no escuché ninguna con claridad. Mi mente estaba inundada de recuerdos despertados por ese único nombre. No sabía cómo responder a su entusiasmo. Por suerte, en ese momento sonó el anuncio de abordaje de mi vuelo. Me levanté de golpe. Perdón, tengo que abordar ahora. Ella se quedó desconcertada, mirándome confusa. Capítulo 2. Pero mis emociones no se calmaron solo porque me alejé. Al contrario, cuando me acomodé en mi asiento, planeando dormir durante las 7 largas horas de vuelo, se volvieron aún más pesadas. En el momento en que cerré los ojos, el nombre, Walter, resonó en mi mente. Era como un encantamiento sellado. Una vez pronunciado, todo lo relacionado con él comenzaba a desbordarse, como arena del desierto. Walter era mi amigo de la infancia. También fue el primer verdadero genio en la historia de la preparatoria Cielo Azul número 5. Durante nuestros 3 años de secundaria, ganó más de 20 premios para la escuela. Hace 7 años, durante el examen de ingreso a la universidad, obtuvo una puntuación casi perfecta de 748 y se convirtió en el mejor puntaje del país. Incluso las universidades de la capital se sorprendieron y lo reclutaron de inmediato, tal como dijo la chica, para ganarlo. 2 universidades de élite ofrecieron condiciones extremadamente tentadoras, y prometieron que Walter podría llevar a cualquier persona que quisiera para ser admitida junto con él. Ese año, antes de que Walter dijera una sola palabra, las felicitaciones ya habían llegado a mis oídos. Después de todo, todos en nuestro grado sabían, Walter y yo habíamos crecido juntos, inseparables, pero ahora, al recordar la emoción y admiración en los ojos de aquella chica, sentí como una leve ironía y sorpresa se extendían en mi corazón, porque incluso después de tantos años, todavía había personas que no sabían que la persona que fue a la universidad con Walter en aquel entonces, no fui yo. Capítulo 3. 7 horas. Pasé 6 horas y media en un estado de confusión, hasta que, después de bajar del avión, recibí una llamada. Lo que tenía en la cabeza fue ocupado por la voz de otra persona. Solo entonces me sentí un poco mejor. Hola, ¿ya llegaste? Acabo de aterrizar. ¿Qué te pasa? Tu estado de ánimo no suena bien. La otra persona solo escuchó unas pocas palabras mías, y ya percibió que algo no andaba bien.
No pude evitar admirar la sensibilidad de Hudson, pero tampoco quería contarle lo que había pasado antes de abordar el avión, para no añadirle preocupaciones innecesarias. No es nada, solo el cansancio de un vuelo largo. Entonces vuelve al hotel y descansa bien. De acuerdo. Colgué y me subí al autobús de traslado hacia el hotel. El desfase horario fue más difícil de manejar de lo que imaginé. Claramente estaba agotada, pero al cerrar los ojos, no podía dormir. Cuando por fin logré adaptarme un poco, recibí inesperadamente la llamada de Jessica, la jefa de grupo de mi clase de secundaria. Menta, ¿cómo es que volviste al país y no dijiste nada? Ella estaba muy emocionada. Yo, en cambio, estaba algo sorprendida. ¿Cómo lo supiste? Claro que lo vi en el grupo escolar de nuestra promoción. Mi antigua cuenta de WeChat llevaba muchísimo tiempo sin usarse. Me tomó un buen rato recordar la contraseña. Antes de graduarnos de la preparatoria, unos exalumnos habían creado un grupo para nuestra cohorte. Al principio era bastante activo, pero con el paso del tiempo, el chat llevaba años sin actualizarse. Sin embargo, justo 2 días atrás, alguien publicó una foto mía en el grupo. Dios, me encontré a la diosa de nuestra generación en un aeropuerto del extranjero. Al principio no me atreví a confirmar, pero la llamé por su nombre y resultó ser ella. Es tan hermosa, tan alta, tan elegante, me voy a desmayar. Era una foto de mi perfil, con la mirada baja y los ojos cerrados mientras estaba sentada. Reconocí de inmediato el fondo, el lugar donde había abordado hacía unos días. No había que adivinarlo. La persona que envió el mensaje y tomó la foto era justamente aquella compañera que encontré ese día. El grupo, que llevaba años en silencio, se volvió repentinamente animado por esa foto mía. ¿De verdad es ella? ¿Cómo es que no ha cambiado nada? ¿Está sola? ¿Y Walter? ¿No está con ella? Deslicé hacia abajo unas cuantas líneas más, y volví a ver el nombre de Walter, igual que antes, sin importar cuándo, mientras se mencionara a cualquiera de nosotros dos. El nombre del otro siempre aparecía acompañado, como una sombra inseparable, grabada en los huesos y en la memoria. Capítulo 4. No, está sola, respondió la chica que publicó la foto. Algunos no lo entendían, otros estaban confundidos, hasta que apareció un mensaje. ¿No lo sabían? Walter y Menta terminaron justo después de graduarse de la secundaria. El grupo, dormido durante años, explotó de nuevo. ¿Qué pasó? ¿Separarse? Pero si Walter adoraba a Menta, ¿cómo iba a querer separarse de ella? El grupo chismeó sobre el tema durante casi 1000 mensajes, y yo, al ver el primero, ya no tuve ganas de seguir deslizando. Jessica seguía hablando sin parar al otro lado de la llamada. Me preguntó en qué ciudad estaba ahora. No lo oculté, se lo dije tal cual. Ella, al oírlo, se emocionó aún más. ¡Qué coincidencia! Yo también estoy en Pekín. ¿Cómo no vamos a vernos? Vamos a cenar juntas. En la secundaria, yo tenía buena relación con Jessica, después de irme al extranjero. Ella fue la única compañera con la que mantuve contacto. No rechacé la invitación, asentí y acepté. Y fue precisamente con ese asentimiento que volví a ver, en estos pocos días desde que volví al país, a la persona que había revuelto por completo todas mis emociones, Walter. Capítulo 5. Para ser sincera, estaba un poco sorprendida, porque no imaginé que la reunión de amigos de Walter también sería en el mismo lugar. Cuando acababa de ver a Jessica, ella estaba tan emocionada como en la llamada. Después de abrazarme fuertemente, dijo, Dios mío, te he echado tanto de menos. Ella seguía siendo tan vivaz y alegre como en la secundaria. Me tomó del brazo con cercanía. Mientras caminaba y hablaba sin parar, habló de muchas cosas. Y yo solo la escuchaba en silencio, hasta que mencionó, no sabes cuánto lamentó el viejo orientador que no fueras a la universidad. Han pasado años desde que te fuiste al extranjero. Y él todavía lo comenta con los estudiantes de las siguientes generaciones. Ay, es que tú también, solo era Walter. ¿Por qué tuviste que? Su voz se cortó de golpe, sus pasos también se detuvieron. Yo aún estaba sumida en mis propios pensamientos. El silencio repentino me hizo darme cuenta de algo. Levanté la mirada. Y como era de esperarse, la persona frente a nosotros me dejó petrificada. Walter. Capítulo 6. Habían pasado 7 años. Era la primera vez que volvía a ver a Walter. En esos años de crecer sola después de separarnos, me había preguntado incontables veces, ¿cómo sería Walter? Aquel joven de 17 años. Cuando creciera. Y ahora, la persona frente a mí, se superponía perfectamente con mi recuerdo. Camisa blanca, pantalones negros,
unos ojos fríos pero hermosos. Había perdido la juventud verde de la secundaria. Tal vez no tenía ya la vitalidad de entonces, pero había ganado estabilidad y autocontrol. Lo único que no había cambiado era esa frialdad innata que llevaba en los huesos. Antes, yo pensaba que Walter era como una estrella lejana y distante. Al verlo ahora, descubrí que su frialdad y lejanía solo se habían intensificado. Jessica me miró. Luego lo miró a él. El pasillo, que antes era amplio, se llenó de repente de un silencio mortal. Por este encuentro inesperado, por un instante, pareció hacerse estrecho, pero pronto, alguien rompió esa sensación opresiva. Walter, todos ya llegaron, solo faltas tú. Una voz femenina, clara y suave, sonó detrás de él. Ella se acercó directamente a Walter, y solo al notar su reacción extraña, siguió su mirada hacia mí. El instante en que nuestras miradas se cruzaron, vi sorpresa en sus ojos. Luego sus labios temblaron un poco, antes de pronunciar mi nombre. Menta. Escuché la inquietud en su voz, y pensé que no tenía por qué sentirse así. Al fin y al cabo, la vencedora en aquel entonces fue ella, y yo fui la que se marchó derrotada. Por un momento, pensé, si aquella compañera del aeropuerto aún estuviera aquí, podría decirle. En realidad, la que fue a la Universidad de Pekín con Walter no fui yo, fue ella. Elisa. Capítulo 7. Antes de cumplir los 17 años. ¿Qué tan profunda era mi relación con Walter? Todos los que nos conocían lo sabían. Donde estuviera Walter, yo también estaría. Walter y yo, desde el momento en que nacimos, tuvimos nuestros destinos entrelazados. Nacimos el mismo año, el mismo mes, el mismo día, desde el jardín de infancia. Éramos inseparables. El primer caramelo de Walter siempre era para mí. La primera pelea que tuvo en su vida fue para defenderme. Incluso cuando tuve mi primer periodo menstrual, fue Walter quien fue a comprarme las toallas higiénicas. Antes de los 17. Walter nunca faltó en ninguna etapa de mi vida. Éramos tan unidos, que todos daban por hecho que algún día seríamos la otra mitad del otro. Yo también lo creía, pero en el segundo año de secundaria, apareció Elisa. Ella era una estudiante transferida, proveniente de un pequeño distrito. Entró directamente en la clase de excelencia donde estaba Walter. La primera vez que escuché su nombre fue durante los exámenes parciales del segundo año. Aquella estudiante transferida, aparentemente insignificante, obtuvo el segundo lugar de toda la escuela. Su puntuación estaba solo un punto por debajo del primer lugar de la escuela. Walter. Vaya, por poco alcanza a tu Walter. Recuerdo a Jessica mordiendo una paleta, maravillada mientras observaba los nombres tan cerca en la lista de puntajes. Yo, en ese entonces, no le di importancia. Tranquila, Walter es demasiado bueno. Ella no podrá alcanzarlo. Más tarde entendí que, alcanzar, no era el tipo de alcance que yo imaginaba. Y también entendí lo equivocada que estaba. Capítulo 8. No sé en qué momento empezó, pero Elisa se convirtió en un tema inevitable. Cada vez que Walter y yo hablábamos, también fue Elisa quien resolvió un problema de matemáticas que había atormentado a Walter durante mucho tiempo. Tal vez fue porque ella lo superó por primera vez en un examen, o quizá fue cuando participaron juntos en su primera competencia académica, rivales directos, pero con una sorprendente compenetración. Ganaron el primer y segundo lugar, aportando gloria a la escuela. El cartel que celebraba su logro colgó en el edificio escolar. Durante medio mes, en el pasado, no me importaba. Jamás había prestado atención a Elisa, pero ella estaba ocupando poco a poco el lugar que yo tenía en el corazón de Walter, hasta el año del examen de ingreso a la universidad. Cuando Walter me dijo, Menta, quiero entrar a la Universidad de Pekín, a pesar de que ya habíamos discutido varias veces por Elisa, y estábamos en pleno periodo de distanciamiento, aún así, lo apoyé. Está bien, entonces esfuérzate. Más tarde comprendí que la Universidad de Pekín no era su sueño, era el sueño de Elisa. El día en que obtuvo la plaza adicional de admisión de una universidad de élite, él mismo me dijo, Menta, la Universidad de Pekín es el sueño de Elisa. Esta plaza le hace más falta a ella que a ti. Dásela a ella. Capítulo 9. Ahora, al ver a Walter y Elisa de pie uno al lado del otro, había entre ellos una especie de magnetismo y un aire académico, que encajaban naturalmente, comparados con hace 7 años. Parecían incluso más compenetrados, especialmente Elisa. En el instante en que nuestras miradas se cruzaron, levantó la mano de repente y tomó del brazo a Walter. Menta,
¿Has vuelto? ¿Cómo no nos avisaste? La inquietud en sus ojos ya había desaparecido. Lo que veía ahora era cortesía y orgullo. Y una leve intención de marcar territorio. Durante estos años en el extranjero, yo tampoco había estado totalmente aislada. En los primeros 1 o 2 años después de irme, aún llegaban a mis oídos noticias sobre Walter y Elisa. Los dos entraron juntos a la Universidad de Pekín, en la misma carrera y en el mismo laboratorio. Continuaron brillando como en la secundaria, cooperando a la perfección en su campo, ganando numerosos premios, y ascendiendo directamente a la maestría y al doctorado. La gente decía que se admiraban mutuamente, que eran talentosos y hermosos. Una pareja perfectamente compatible. Qué irónico. Antes, así solían describirnos a Walter y a mí, pero en un entorno nuevo, con gente nueva. Cuando yo ya no estaba a su lado, la persona que encajaba y combinaba con Walter, ya no era yo. Sin querer, recordé lo que Elisa me había dicho alguna vez. Tú solo te aprovechas de haber nacido en una buena familia, y de haber tenido la suerte de crecer junto a Walter. Pero si tuvieras que competir conmigo, no necesariamente serías tú quien estaría a su lado. En aquel entonces, la miré con desprecio, pero ahora, admito que no estaba del todo equivocada. Capítulo 10. Jessica era de las pocas personas que realmente sabían y entendían cómo fue la ruptura entre Walter y yo. Ella no tenía buena impresión de Walter, y mucho menos de Elisa. Jessica me tomó del brazo. ¿Y tú quién eres? ¿Desde cuándo eres tan cercana a Menta? ¿Cómo para qué te hable así? La expresión de Elisa se congeló. Miró a Walter con desconcierto, esperando, quizá, que él hablara en su defensa como tantas veces lo había hecho antes, pero desde el momento en que nos encontramos, Walter parecía haber perdido el alma. Estaba rígido, inmóvil, y su mirada permanecía fija en mí. Jessica rodó los ojos, y tiró de mí para dar media vuelta. Vámonos, busquemos otro sitio. Parecía que ella estaba aún menos dispuesta que yo a ver a Walter, pero Walter era más persistente y difícil de lo que imaginamos. Después de que nos fuimos, Walter nos siguió, mientras Jessica y yo cenábamos. Él estacionó su coche al lado del camino. Lo reconocí de inmediato por la placa. Los números se parecían mucho a nuestra fecha de cumpleaños. A través del parabrisas, pude ver a Walter sentado en el asiento del conductor, pero no se acercó a molestarnos. Permaneció allí, sentado, como una escultura contemplativa, cargada de un afecto silencioso. Fruncí el ceño. Más tarde, de camino al hotel, Walter siguió detrás de mí. Al llegar al destino, por fin no pude contenerme. Bajé del coche, camité hacia su ventanilla, y toqué el cristal. Walter, ¿acaso no sabes que seguir a alguien es ilegal? La ventanilla descendió. Walter levantó la mirada, y entonces vi sus ojos rojos, reprimidos, con un ligero brillo húmedo. Menta, qué cruel eres. Capítulo 11. Walter lloró. Capítulo 12. Recordé que, cuando estábamos en la secundaria básica, un chico me tomó una foto por debajo de la falda sin permiso. Y Walter, furioso, salió a exigir justicia por mí. Esa fue la primera vez que se peleó. No tenía técnica alguna, solo fuerza bruta. El otro chico terminó en el hospital por la paliza que Walter le dio. Los padres del muchacho vinieron a quejarse, gritando que querían que Walter recibiera una sanción grave, ante la exigencia del profesor de que pidiera disculpas. Walter fue más terco que nadie. No me voy a disculpar. A quien se atreva a intimidar a Menta, lo destrozo. Ese día, su padre lo golpeó tanto, que no pudo levantarse de la cama. Fui a verlo. En cuanto lo vi acostado boca abajo, las lágrimas me empezaron a caer una tras otra. A Walter le dolió verme así. Mientras me secaba las lágrimas, me consolaba. ¿Por qué lloras? ¿Te duele? No, mentira. Yo claramente lo veía temblar de dolor. En aquel entonces, Walter jamás derramó una sola lágrima, por más que doliera. Pero ahora, alzó un poco la cabeza, apenas al verme de nuevo después de tantos años. Sus lágrimas cayeron de inmediato. Esas lágrimas resbalaban lentamente, desde el extremo de sus ojos. Parecía tremendamente agraviado. Su nariz, sus ojos, incluso sus orejas estaban rojos. Dijo que yo era cruel, que de verdad había podido pasar 7 años enteros, sin buscarlo ni una sola vez. Sí, quien hubiera pensado que la misma persona, que antes no podía pasar un solo día lejos de Walter sin angustiarse, sería capaz de aguantar 7 años sin verlo. Cuando tomé la decisión de irme al extranjero, todos creyeron que estaba enfadada. Nadie creyó que realmente pudiera dejar atrás 18 años de dependencia y cariño hacia Walter.
Ni siquiera Walter lo creyó. Él vino a buscarme, diciendo que quería ayudarme a elegir mis solicitudes universitarias. Te seleccioné varias academias de arte, todas en Pekín. Menta, no estés enfadada. Todavía podemos estar juntos. En ese momento, él ya le había dado la plaza extra a Elisa. Las personas que antes me felicitaban, callaron de inmediato. Sus miradas y actitudes se transformaron en compasión y lástima. Walter me abrazó y me prometió, cuando te gradúes, nos casaremos. Sí, él sabía bien qué era lo que me importaba. Yo no podía alejarme de Walter, porque realmente lo quería. Estaba convencida de que en esta vida solo amaría a Walter. Lo amé hace 18 años. Y creía que también lo amaría 18 años después. Pero, resulta que el amor juvenil no siempre dura para toda la vida. Me quedé mirando fijamente a Walter. Si él hubiera dicho esas palabras, mucho tiempo atrás, mirándome así, me habría dolido el corazón hasta lo indecible. Pero ahora, mi corazón estaba en calma absoluta. Ni siquiera quería, en ese momento, recordar el pasado con él, o discutir quién tuvo o no la culpa. Levanté la mano y llamé al personal de seguridad del hotel. Le dije al guardia, este hombre me ha seguido todo el camino. Por favor, vigílenlo. El guardia, primero confundido, se volvió serio de inmediato. Miró a Walter con cautela, y yo me di la vuelta, y me dirigí hacia el vestíbulo del hotel. Capítulo 13. 2 días después, regresé a mi antigua preparatoria para visitar a mi orientadora de grupo. La profesora, al verme volver, se llevó una enorme sorpresa. Me tomó de la mano y habló mucho conmigo, con una mirada llena de cariño y emoción. ¿Cómo estás ahora? ¿Sigues dibujando? Cuando recién entré al primer año de preparatoria, mis calificaciones eran inestables. Mi familia temía que no lograra ingresar a la universidad y estaba muy ansiosa. Fue la nueva orientadora quien descubrió mi talento artístico. Yo tenía un sentido absoluto del color y una fuerte capacidad de imaginación espacial. Ella insistió en recomendarme seguir el camino del arte, y fue así como emprendí la ruta de la pintura. Durante los 3 años de preparatoria, ella me cuidó muchísimo, incluso cuando busqué academias de arte en el extranjero. Su ayuda fue indispensable, después de que Walter y yo terminamos. Ella realmente temía que yo, herida por amor, dejara de tomar un pincel para siempre. Sí, profesora, nunca he dejado de hacerlo. Ella es la persona a la que más agradezco. Y esta vez, le había preparado una sorpresa. Profe, volví esta vez porque la universidad me invitó a realizar mi exposición individual. Le entregué la invitación que llevaba en mi bolso. Su expresión pasó de la confusión a un shock absoluto. ¿La universidad a una exposición individual? Sus dedos temblaron levemente al sostener la invitación. Su mirada pasó del asombro a una sincera satisfacción. Poco a poco, sus ojos se llenaron de una capa de niebla emocional. Lo sabía. Menta, tienes talento. Eres mi estudiante más orgullosa. En aquel entonces, por Walter, yo temía que, me conmovió profundamente. Profesora, ella se secó las lágrimas, mirándome con gran emoción. Cuando renunciaste a la Academia Central de Bellas Artes y a la Universidad A, estuve tan preocupada por ti, pero ahora, menos mal, cuanto más se limpiaba las lágrimas, más lloraba. Yo también me emocioné. Usted siempre será mi mentora más querida. Hablamos durante mucho tiempo, y antes de irme, me prometió que asistiría a mi exposición. Antes de despedirnos, no pudo evitar decir, Menta, tu estilo de pintura, comparado con antes, ahora tiene más luz, más brillo. Sabía lo que quería decir. Sonreí suavemente. Profesora, es como usted imagina. Al obtener su respuesta, ella asintió ligeramente, como hacía años atrás. Me miró con esa misma calidez y ternura. Felicidades, y mis mejores deseos para ti. Lo haré. Capítulo 14. Después de la visita, regresé al hotel. El guardia de seguridad de antes, al verme, se acercó de inmediato. Señorita, ese amigo suyo volvió otra vez. ¿Amigo? Seguí su mirada con desconcierto, y vi nuevamente el coche de Walter. Esta vez, fruncí el ceño incluso más que los días anteriores. El guardia suspiró. Estos 2 días ha venido todos los días. No dice nada, solo se queda ahí esperando. Había intentado hablar con él una vez, pero Walter sacó fotos antiguas nuestras, mostrando que no tenía malas intenciones. El guardia lo observó 2 días, y efectivamente no vio ningún comportamiento extraño. Walter ni preguntaba ni se acercaba, solo esperaba allí,
puntualmente cada noche. Durante el día se marchaba. Probablemente iba a hacer experimentos en la universidad. Señorita, ¿están peleados?, me preguntó con cautela. Negué con la cabeza. No somos cercanos, pero lo he visto vigilarla varios días, y hoy parece que no está bien, me informó. Me sorprendí un instante. Miré hacia afuera. Justo en ese momento, mis ojos se encontraron con los de Walter. En efecto, comparado con los 2 días anteriores, tenía peor semblante. Con este calor extremo, el guardia temía que pudiera pasarle algo. ¿Quiere que llamemos a la policía, señorita? Iba a asentir, pero de repente, de un coche que acababa de llegar, bajó una persona. Era Elisa. Corrió apresurada hacia Walter. Abrió la puerta del coche, y no sé qué le dijo. Luego, su mirada se dirigió hacia mí. Llena de indignación, retiré la vista. No hace falta. La persona que debe llevárselo ya ha llegado. Capítulo 15. No le di mayor importancia a lo de Walter. Para empezar, habían pasado tantos años, que hablar de ello ahora carecía de sentido. Además, en este regreso al país, mi tarea principal era realizar la exposición. Era la primera vez que exponía en mi tierra, y no quería que ocurriera ningún imprevisto. Por eso, antes de que terminara la exposición, no pensaba dedicar energía a otros asuntos, pero no imaginé que el reencuentro con Walter todavía tendría continuación. Walter cayó enfermo. Estos años, él había sido una figura destacada en la universidad. De repente, al enfermarse, era natural que muchos se preocuparan. Mucha gente empezó a preguntar qué había pasado, y como no hay secreto que dure para siempre, no sé de dónde surgió el rumor. Decían que Walter enfermó por mi culpa. Ay, pobre Walter. Siempre termina tropezando por culpa de ella. ¿Qué esperaban? Menta es el punto débil de Walter. ¿Ya olvidaron la vez que peleó por ella? Digo yo, ya llevan tanto tiempo separados. ¿Por qué Walter sigue detrás de ella? Porque aún la quiere. Walter adoraba a Menta. Cuando ella se fue al extranjero sin decir palabra, a Walter casi se le rompe el alma. Claro, ahora que ella volvió, él se quedó vigilándola varias noches, como si temiera que volviera a escaparse. El grupo de exalumnos, que llevaba mucho tiempo apagado, volvió a animarse por temas relacionados con Walter y conmigo. Se notaba que todos estaban muy ociosos, como si estuvieran siguiendo un drama televisivo. Casi todos los días alguien revelaba un poco más. Uno hablaba de lo unidos que habíamos sido Walter y yo, otro comentaba cómo, después de que yo me fui al extranjero, Walter quedó como un alma en pena, sin motivación, y al final, siempre aparecía alguien preguntando, entonces, ¿ella volvió esta vez para ver a Walter? Cuando esas noticias llegaron a mis oídos, ya estábamos finalizando los preparativos de la exposición. En ese momento, recibí la llamada de Hudson, como siempre. Me preguntó sobre el avance de la exposición. Al oír que todo iba bien, su voz se volvió ligeramente apenada. Lo siento, esta vez no puedo acompañarte. Percibí más frustración que disculpa en su tono. Un poco resignada, le respondí sonriendo. Señor Hudson, solo estaremos separados 2 semanas, pero 2 semanas también es mucho. Hudson, con un deje de tristeza, dijo, te extraño. Nunca habíamos estado separados tanto tiempo. Eso era cierto. Cuando hacía exposiciones en el extranjero, él siempre encontraba tiempo para acompañarme, pero esta vez la distancia era demasiado grande, y su trabajo estaba complicado. Por eso vine sola. Lo tranquilicé. Cuando termine la exposición, volveré inmediatamente. Bien, te recogeré en el aeropuerto. Aquella llamada puso mi ánimo de buen humor, pero no duró mucho. Un viejo amigo que Walter y yo teníamos en común me envió un mensaje. Menta, escuché que volviste. Walter está enfermo. ¿Podrías venir a verlo? Fruncí el ceño. La palabra no ya estaba escrita en mi cuadro de texto, pero entonces él añadió, aunque hayan estado separados 7 años, no es para que se ignoren como si hubieran muerto uno para el otro, ¿no crees? Capítulo 16. No era para tanto. Después de pensarlo un momento, compré un ramo de flores y fui al hospital. La habitación de Walter fue fácil de encontrar. Antes de golpear la puerta, escuché la voz de Elisa. ¿Hasta cuándo vas a seguir haciéndote daño por ella? A ella no le importas en absoluto. Has estado enfermo varios días, y vino a verte, no es asunto tuyo. La voz de Walter era fría. Elisa estaba furiosa e indignada, hasta que oyeron mis golpes en la puerta. Ella se giró, me vio y frunció el ceño. Menta, ¿qué haces aquí? Walter quedó atónito.
Luego levantó la mirada rápidamente. Había más personas en la habitación. Probablemente compañeros de laboratorio de Walter. Al escuchar a Elisa, todos dirigieron la mirada hacia mí. ¿Ella es la famosa menta de quien habla tanto Walter? Sí, ella es la que hizo que Walter enfermara. Ignoré por completo sus miradas inquisitivas. Entré en la habitación y dejé las flores sobre la mesa. Escuché que estabas enfermo. Vine a verte. Aquel amigo tenía razón. Walter y yo no habíamos llegado al punto de ignorarnos hasta la muerte. Después de todo, crecimos juntos. Y ahora que yo ya había dejado atrás lo ocurrido en el pasado, y tenía una nueva vida, no había necesidad de seguir atada a un Walter. Ser amigos sería lo ideal. Si no, tampoco lo lamentaría. Mi visita hoy era simplemente un cierre para nuestra infancia compartida. Capítulo 17. Así era como yo lo veía, pero Walter no. En cuanto me vio acercarme y hablar, sus ojos oscuros y tranquilos se iluminaron al instante. Menta. Walter pronunció mi nombre. Luego, al recordar que había gente presente, dijo, pueden salir. Los que lo visitaban se marcharon uno por uno, excepto Elisa, que se quedó quieta. Walter le dijo, tú también sal. Elisa se quedó paralizada un segundo, miró a Walter. Y luego volvió a mirarme. Noté cómo apretó los labios. Con los ojos llenos de disgusto, la habitación quedó pronto en silencio. Era la primera vez en 7 años que Walter y yo estábamos solos. Antes hablábamos de todo. Ahora, parecía que no quedaban palabras. Walter me indicó que me sentara. No lo hice. Me quedé a 1 metro de su cama, mirándolo. Walter, no malinterpretes. Solo vine a ver cómo estabas. Ahora que veo que no tienes nada grave, me voy. Me di la vuelta para irme. Menta. Walter me llamó de pronto. Volteé y vi su rostro delgado y pálido. Sigues enfadada conmigo, ¿verdad? Lo que dije ese día era mentira. No eres cruel. Solo que te extrañaba demasiado. Su voz estaba ronca. Sus ojos volvieron a ponerse rojos. Durante 7 años. No he dejado ni un momento de pensar en ti. Cuando escuché que habías vuelto, no sabes cuánta alegría sentí. La foto que publicaron en el grupo, tomada en la sala de espera. La miró innumerables veces, ampliándola y reduciéndola, aunque estaba seguro de que era yo. Sus manos temblaban de la emoción, hasta que me vio ese día. Ese corazón que llevaba suspendido tantos años, por fin cayó al suelo. Tenía tantas cosas que quería decirme. Por eso se quedó varios días, esperando frente a mi hotel, confirmando una y otra vez que yo realmente había vuelto, incluso aquí. Cuando me acerqué a hablarle, fue como si su mundo completo regresara. Antes, siempre era yo quien le hablaba mucho a Walter. Esta era la primera vez que él era quien no dejaba de hablar. Si hubiera sido la menta de 17 años, me habría puesto inmensamente feliz. Pero ahora, después de escuchar sus incontables, te extraño. Por dentro no sentí absolutamente nada. Walter, quedarse varias noches sin dormir frente a mi hotel no es esperar. Es acoso. Y además, yo no te extraño. Ahora estoy muy bien. Y esta vez volví porque tenía cosas que hacer. Nuestro reencuentro fue completamente accidental. Si pudiera, de verdad hubiera preferido no verlo. Con mi franqueza y frialdad, el rostro de Walter, que hace un momento estaba lleno de alegría, se volvió oscuro y rígido. Me miró con terquedad, como si intentara descubrir en mis ojos alguna prueba de que estaba mintiendo, pero lamentablemente para él, yo estaba muy tranquila. Ya es tarde. Me voy, por cierto, respecto a los rumores del grupo. Espero que los aclares. Tras decir eso, me giré para irme. De pronto, escuché la voz de Walter detrás de mí. No te creo. Menta, no te creo. Si realmente no sintieras absolutamente nada por mí, no habrías vuelto. Walter siempre presumió de conocerme muy bien, pero esta vez, solo pude pensar, qué absurdo. Capítulo 18. No había pasado mucho tiempo desde que salí de la sala cuando alguien volvió a llamarme. Menta. Elisa caminó directamente hacia mí, con una expresión seria y fría. Dijo, ¿hablamos? La miré con duda. Después de todo, la relación entre Elisa y yo ni siquiera llegaba a ser de simples conocidas que se saludan. En todo este tiempo que llevo de vuelta, aunque nos hemos cruzado un par de veces, ni siquiera hemos intercambiado una palabra. Realmente no sabía qué había para hablar, excepto Walter, tal como pensaba. No me equivoqué. Elisa estaba allí por Walter. Antes evitabas ver a Walter, y ahora apareces aquí a propósito. Menta, ¿qué se supone que quieres? No sé qué le habrá pasado a Elisa,
pero lo primero que hizo fue lanzarme una serie de reproches. Yo me sentía un poco perdida. ¿No lo acabo de decir? Solo vine a visitar a Walter. No has contactado a Walter en 7 años. Y ahora que vuelves al país armas todo este revuelo. Como no me di cuenta antes de que eras tan calculadora. Pero al igual que Walter. Ella tampoco creyó una sola palabra de lo que dije. Su expresión era indiferente, sus ojos sin un rastro de calidez. Ahora lo entendía. Elisa también vio los mensajes del grupo. Ella pensaba que yo lo hacía todo como una estrategia de seducción, que había venido por Walter. Miré ese rastro de escrutinio y hostilidad en su mirada. Así, exactamente así. Era completamente distinta a la imagen que tenía de ella. Nada que ver con la chica cautelosa y discreta que recordaba del instituto. Capítulo 19. Cuando Elisa estaba en el instituto. Era callada, reservada y no le gustaba hablar con la gente, excepto con Walter. Siempre podía conversar con él con soltura cuando se trataba de exámenes o competencias académicas. Hablaba segura, con total confianza. Los demás decían que tenía un contraste interesante, pero las pocas veces que yo interactué con ella, Elisa me dejó una sensación bastante extraña. Cuando se enteró de que yo era estudiante de arte, solía hacerme muchas preguntas delante de Walter. Yo pensaba que era curiosidad o interés genuino. Así que respondía con paciencia. Pero entonces Elisa decía, ¡qué envidia! Los estudiantes de arte lo tienen mucho más fácil. Con unos cuantos puntos ya pueden entrar a la universidad, no como nosotros. Percibí su malentendido y traté de explicarle. No es así. Nosotros también tenemos que esforzarnos mucho. Aún así, ustedes tienen esa alternativa. Muchos chicos de familias comunes no tienen dinero para clases de arte. Solo pueden estudiar por la vía tradicional. Dije, no necesariamente. Mira a Walter. Él no estudia arte y es muy bueno igual. Pero muchos hijos de familias ricas ni siquiera necesitan competir para entrar a la universidad. Los mandan a aprender arte y luego los envían al extranjero a tener un título bonito. Igual que tú, ¿no? Replicó Elisa. No sabía qué quería decir con eso, pero el tema me incomodó. Yo no quería irme al extranjero. Walter y yo habíamos acordado estudiar juntos en la universidad. Además, nuestro profesor de ese entonces también dijo que yo me esforzaba, tenía talento y que si seguía así, no tendría problema en entrar en alguna de las mejores academias de arte. Pero cuando le conté eso a Elisa, no se alegró en absoluto. Ya veo. Entonces tú y Walter se llevan muy bien. Pero, ¿de verdad crees que podrás entrar a la universidad que Walter quiere? Muchos profesores de arte dicen esas cosas solo para que ustedes perseveren. Es como cuando los malos estudiantes también necesitan palabras de ánimo, murmuró Elisa. Su rostro mostraba una sonrisa forzada, pero en sus ojos no había ninguna emoción. En ese entonces, yo aún no entendía, porque Elisa tenía prejuicios contra los estudiantes de arte. Más tarde supe que no era contra los estudiantes de arte, era contra mí, y de los prejuicios nace la mala intención. Durante todo ese último año de instituto, esa sutil hostilidad suya estuvo presente en todas partes, como una serpiente venenosa escondida en la oscuridad, siempre esperando el momento para atacar. Y al final, me dio un golpe fatal, y todo eso fue por Walter. Capítulo 20. Te fuiste. Ya está. ¿Por qué tuviste que volver? ¿Sabes cómo han sido estos 7 años para Walter? Elisa me cuestionó con furia. Dijo que, durante estos 7 años en que yo estuve ausente, Walter vivió como si fuera un muñeco sin alma. Hubo una vez que ocurrió un accidente en el laboratorio. Walter resultó herido y estuvo 3 días en la UCI. Estaba al borde de perder la vida, inconsciente todo el tiempo, pero aún así, murmuraba mi nombre. Al final, todos lograron despertarlo solo gracias a que se turnaban para llamarlo sin parar junto a su cama. En los momentos más difíciles, fui yo quien estuvo al lado de Walter. ¿Con qué derecho vienes ahora y quieres arrebatarle toda su atención? ¿Quieres matarlo otra vez? Elisa me miraba con furia. Era evidente lo profundamente enamorada que estaba de Walter. En estos días, en el grupo no solo hablaban de mí, también mencionaban a Elisa, para todos. Ella era esa figura silenciosa y leal que lo ha cuidado con amor inquebrantable. Tras escuchar a Elisa, no sabía si enojarme o reír. Tal vez la burla en mis ojos fue demasiado evidente, porque Elisa se enfadó aún más. ¿De qué te ríes, Elisa? ¿No es esto exactamente lo que querías? Pero como no lo lograste, ¿ahora me culpas a mí? La expresión furiosa de Elisa se quedó rígida, como una máscara congelada. Capítulo 21. La miré fijamente con indiferencia. Aún recuerdo claramente lo que Elisa me dijo. Tú solo te aprovechas de venir de una familia acomodada y de haber tenido la suerte de crecer junto a Walter. Pero si estuvieras en mi lugar, ¿no serías tú quien estaría a su lado?
Me di cuenta de que a Elisa le gustaba Walter en el último año del instituto. En aquel entonces, Walter perdió un cuaderno de bocetos. No era algo importante, pero Walter había escrito en él innumerables veces: Walter y Menta estarán juntos para siempre. Más tarde, encontré ese cuaderno en manos de Elisa. No había cambiado casi nada. Lo único distinto era que mi nombre había sido brutalmente tachado y sustituido por el de Elisa. Después de que lo descubrí, Elisa dejó de ocultar su hostilidad hacia mí. Ella dijo: si me das tiempo para estar con Walter, él también se enamorará de mí. Por eso había decidido que quería postular a la misma universidad que Walter. Pero cuando se enteró de mi promesa con él, 3 meses antes del examen de acceso a la universidad, Elisa se rompió la pierna. Hasta el día de hoy, sigo sin saber si fue un accidente o algo intencional. Lo único que sé es que después de eso, Walter, preocupado de que Elisa fracasara en el examen, comenzó a ayudarla a estudiar con frecuencia. Incluso, en cada una de aquellas noches en que Elisa le enviaba mensajes llorando diciendo que tal vez no podría sacar buena nota, él se quedaba con ella consolándola hasta el amanecer. Finalmente, llegó el examen. Elisa se quedó fuera de la Universidad de Pekín por un solo punto. Lloró desconsoladamente. Todos sintieron pena por ella, incluido Walter. Y fue esa misma noche, cuando Walter me dijo: Menta, Elisa necesita ese lugar más que tú. No es que yo no le hubiera contado a Walter lo extraño de toda esa situación, pero en ese momento, Walter solo tenía ojos para Elisa. Incluso llegó a decirme: tus notas no son tan buenas. Aunque fueras, solo serías objeto de críticas. Walter y yo crecimos juntos desde pequeños. Nunca me había hablado así. En ese instante, comprendí que Elisa había ganado. Elegí irme al extranjero. Juré cortar toda relación con Walter. Y el hecho de que aprobé el examen para entrar a la universidad, eso nunca se lo conté a nadie. Capítulo 22. ¿Acaso dijimos algo incorrecto? Darte ese lugar habría sido un desperdicio. ¿Así que volviste solo para presumirme que Walter no puede olvidarte? Elisa, furiosa y avergonzada, perdió los estribos. Me di cuenta de que tanto Walter como Elisa habían malinterpretado el motivo de mi regreso. En realidad, no solo ellos. Muchísima gente también. No es que yo no quisiera explicarlo, sino que pronto todos lo sabrían. Esa misma noche, nuestra antigua profesora publicó algo en sus redes. Un antiguo compañero hizo una captura y la envió al grupo. Rápidamente provocó un gran alboroto. El texto decía: felicidades a mi estudiante. Hace 7 años, lamenté profundamente que renunciaras a la universidad. Hoy, has sido invitada como una nueva estrella del mundo del arte para realizar una exposición en la universidad. Estoy orgullosa de ti. Adjuntó una foto de la invitación y un cartel de mi exposición. En el cartel estaba mi nombre, mi foto y mis obras representativas. Algunos no entendían de arte, pero reconocieron al instante que la persona de la foto era yo. La profesora de nuestro curso lo publicó. ¿Esa es Menta? Así que volvió al país invitada para montar una exposición. ¡Qué impresionante! Es cierto. Yo recuerdo que ella estudiaba arte en secundaria. ¿Cómo es esto? ¿No dijeron antes que tenía malas notas y por eso estudió arte? ¿Que ni siquiera entró a la universidad? ¿Cómo que ahora dicen que renunció a la universidad? Incontables mensajes comenzaron a aparecer gracias a esa captura. Algunos curiosos empezaron a buscar mi nombre en internet para comprobar la veracidad, después de días de chismear sobre mi historia con Walter. Por fin prestaron atención a mis 7 años en el extranjero. Es verdad, Menta se graduó de una de las mejores academias de arte del mundo. Hace 2 años, una de sus pinturas se vendió por más de $1 millón. Además, tiene cientos de miles de seguidores en redes extranjeras y muchos medios de arte han escrito sobre ella. Ustedes, los del grupo de humanidades, quizá no lo saben, pero Menta fue la estudiante de arte con más talento de nuestra generación. Pasó los exámenes conjuntos y los exámenes individuales de las 4 grandes academias de arte. Creo que incluso obtuvo buena nota en el examen general. Sí que podía ir a la universidad. Al final, apareció un antiguo estudiante de arte de nuestra misma promoción para confirmar todo esto. En aquella época, los estudiantes de arte y los de clases normales estudiábamos en edificios distintos. Eso hizo que la información no circulara. Walter solo sabía que yo había superado ligeramente la línea de admisión superior, pero no sabía que esas notas ya eran suficientes para que yo pudiera estar a su altura y entrar en la misma universidad. Capítulo 23. Cuando Elisa vio esos mensajes por primera vez, se puso pálida. Dicen que incluso fue a preguntar a su antigua profesora, aquella chica que ella había ignorado y menospreciado por tanto tiempo. En realidad había brillado siempre en otro campo. Tras recibir la confirmación, guardó silencio durante varios días.
algo poco habitual en ella. Jessica me contó que antes Elisa era muy activa en redes sociales. De vez en cuando publicaba fotos de ella y Walter recibiendo premios. Ay, ¿me equivoco o alguna vez insinuó que tú no serías capaz de entrar a la universidad? Cuando Jessica me lo preguntó. Mi exposición ya llevaba 2 días abierta. Ella acababa de enterarse por nuestra antigua profesora, Y, justo antes de la inauguración. Me envió un ramo para felicitarme, deseándome éxito en la exposición. No sé, ya lo olvidé, negué con la cabeza. Jessica no insistió en esa respuesta, insistió en otra cosa. Menta, Walter, ¿no te ha venido a buscar? Aún no había respondido. ¿Cuándo? Justo en ese instante, como si lo hubiéramos mencionado. Walter llegó, lo vi en la entrada de la galería, comparado con la primera vez que nos reencontramos. Ahora estaba demacrado, pálido. Permanecía de pie frente al cartel de mi exposición, sin moverse durante mucho rato. Parecía una escultura seca por el viento, de tanto tiempo que llevaba allí parado. Llamó la atención del personal. ¿Por qué no entra?, preguntó Jessica, confundida. Respondí con calma, quizá no le gustan mis pinturas. Hace ya muchísimo tiempo, que Walter dejó de interesarse por mis obras. No sabía cuál de mis cuadros había mejorado, ni cuál había ganado premios. Tampoco sabía que, en aquel entonces, para poder entrar en la universidad con él, yo realmente me había esforzado muchísimo. Capítulo 24. Una semana después, mi exposición de arte terminó con éxito, gracias a la difusión que mi antigua profesora hizo en redes sociales. Durante los días de la muestra me reencontré con varios viejos amigos. El día del cierre, alguien me envió un mensaje. Menta, ahora que terminó la exposición, ¿te vas al extranjero? Sí. Vuelo pasado mañana. ¿Vas a volver? Depende. Entonces, ¿cenamos mañana? No sabemos si volveremos a vernos. La última frase tenía una tristeza inexplicable. Lo pensé un momento y acepté, después de enviarle la información del vuelo a Hudson. Al día siguiente fui a la cena, pero en el salón privado. No solo vi a algunos amigos de la infancia. También estaba Elisa. Al verla, fruncí el ceño por instinto. El amigo que organizó la reunión me vio quedarse en blanco. Y enseguida vino a saludarme. Menta, tantos años sin verte. Sigues igual que antes. Conversaron un rato, aprovechando mi exposición como punto de inicio para el tema, por cortesía y por los lazos de la niñez. Respondí lo necesario. E hice todo lo posible por ignorar a Elisa, pero pronto noté que siempre terminaban llevando la conversación hacia Walter. Me resultó evidente algo extraño. Interrumpí su conversación. Si quieren decir algo, díganlo directamente. Todos se quedaron sorprendidos. Luego alguien habló. Menta, ¿puedes ir a ver a Walter? ¿Walter? ¿Qué había pasado ahora? Tras escuchar su explicación, al fin entendí. Resulta que después de que Walter regresara de mi exposición, se quedó completamente perdido. No solo no tenía ánimos para trabajar en el laboratorio, sino que ni siquiera quería salir de su habitación. Su estado parecía haber vuelto de golpe, al de cuando me fui al extranjero. Sabemos que sigues molesta por lo que pasó en aquel entonces, pero hemos sido amigos desde pequeños. Tú y Walter eran tan cercanos, verlos así nos duele. Uno de ellos habló con seriedad. Era precisamente el que me había pedido que visitara a Walter antes. Pero, una vez, 2 veces, 3 veces, ya me empezaba a resultar desagradable. Yo no estaba enojada. ¿Quién seguiría enojado 7 años? Yo por Walter ya no siento nada. Se equivocan de persona. Yo no soy nada para Walter. No vuelvan a hablarme de sus asuntos. Me levanté para irme. De pronto, Elisa, que había estado callada, estalló. Menta, ¿tienes que ser tan cruel? Ya lo castigaste durante 7 años. ¿No es suficiente? ¿Quieres verlo muerto para quedarte tranquila? Me sobresalté por el tono de Elisa. Me giré y miré al grupo. Todos guardaban silencio ante sus palabras. En ese instante, parecí comprenderlo todo. Yo había venido a esta cena por los recuerdos de nuestra infancia. Pero ellos, en estos 7 años, ya se habían puesto del lado de Elisa y Walter. Capítulo 25. Menta, no es que tengamos otra intención. Solo no queremos ver a Walter sufrir así. Si hubiera otra forma, no te pediríamos que vinieras. ¿Sabes cómo han sido estos 7 años para Walter? Si no fuera porque Elisa estuvo con él todo este tiempo, quizá ni lo verías hoy con vida. Walter realmente te quiere. Todos estos años, ha estado esperándote. Sus palabras iban y venían, idénticas a los comentarios del grupo en los últimos días. Elisa ya estaba llorando. Sus lágrimas caían una tras otra. Reproche, culpa, súplica.
todo mezclado en su mirada. Elisa dijo, Menta, si tú no sientes compasión por Walter, yo sí la siento. Ganaste, te lo suplico. Ve a hablar con él. Desde hoy, nunca más volveré a interferir entre ustedes dos. Sentí que la cabeza me zumbaba. Mi mente estaba llena de una sola palabra, Walter. Y justo en ese momento, recibí un mensaje de Hudson. Recibido, esposa, te espero en casa, acompañado de una foto suya en el baño, mostrando sus abdominales. Quise reír. Pero el ambiente no podía ser más inapropiado para eso. Miré a todos con frialdad y me negué. No voy. ¿Por qué? Estoy casada. El aire se congeló de inmediato. Las expresiones de todos quedaron en blanco, atónitas. Luego, se volvieron uniformemente complicadas. Alguien miró hacia detrás de mí. Walter. Me giré, y mis ojos se encontraron con los de un Walter pálido, tambaleante. Capítulo 26. Hace 2 años, me casé. Aparte de mi familia, muy pocas personas lo sabían. Primero, porque fue en el extranjero. Segundo, porque mi marido, Hudson, tiene una identidad especial y no conviene hacerlo público. Pero si la gente investigara, aún así podría encontrar algunas noticias en internet sobre mi matrimonio discreto. Además, esta vez solo estaría medio mes en el país, excepto las personas que debía ver por obligación. No tenía intención de hacer pública esta información, incluido Walter. No era necesario. Y además, sentía que ya no volveríamos a vernos, pero no imaginé que antes de irme ocurriría algo así. Quienes antes gritaban con más entusiasmo que debía darle una oportunidad a Walter, ahora guardaban silencio absoluto. El mundo, finalmente, quedó en calma, excepto Walter. Parecía haber comprendido algo. Su mirada se clavó en mis dedos. En ellos quedaba la tenue marca de un anillo. Él nunca antes se había fijado. Sin defraudarlo, saqué el anillo del bolso y me lo puse, cuando la marca del anillo quedó cubierta. Las lágrimas de Walter cayeron sin control. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No dijiste que solo te casarías conmigo? Walter lo repetía una y otra vez. Alzó la mirada hacia mí. Sus ojos ya estaban rojos y llenos de lágrimas. Menta, me mentiste, ¿verdad? Dime algo. Dime que fue una mentira. Verlo así podría conmover a cualquiera. Nadie habló. Yo tampoco. Sí, yo lo dije, pero era una promesa de la infancia. Igual que cuando Walter, con 17 años, escribió en su cuaderno, Walter amará a Menta para siempre. Siempre estará con ella. Él no lo cumplió. Yo tampoco. Walter lloraba sin poder controlarse. Su cuerpo temblaba, sin saber cuándo. El salón quedó solo con nosotros dos. Sentí que alguien tiró de la esquina de mi ropa. Parecía que no podía mantenerse en pie. Se tambaleó y terminó arrodillándose en el suelo. Menta, me arrepiento tanto. Walter murmuraba sin parar. No sabía desde cuándo había empezado a lamentarse. Walter dijo que si lo hubiera sabido, nunca habría cedido el lugar adicional a Elisa. Capítulo 27. Suspiré. Estás equivocado, Walter. Yo no me casé por seguir enojada contigo. Me casé porque ya no te amo. Quizá no lo sabes, pero en realidad volví al país para buscarte. Los ojos enrojecidos de Walter se clavaron en mí. Sus pestañas, húmedas por las lágrimas, comenzaron a temblar. Lo miré fijamente a los ojos. 3 meses después de irme al extranjero. Yo también me arrepentí. ¿Cómo podría soltar tan fácilmente una relación de 18 años? En ese tiempo, me sentía sola y miserable a cada instante. Lloraba todos los días. Me culpaba por haber tomado la decisión impulsiva de marcharme. La añoranza crecía como enredaderas que se aferraban a mí, asfixiándome. Esperaba que un día, Walter apareciera de repente a mi lado, pero cada vez que abría los ojos, me encontraba rodeada de un país y un idioma completamente desconocidos. Hasta que un día, no pude más y compré un billete para volver. Recuerdo que era una noche lluviosa. Tomé un vuelo de 7 u 8 horas. Bajé y tomé un taxi bajo la lluvia hasta la universidad de Walter. Empapada de pies a cabeza, pero lo que vi fue a Walter y Elisa besándose frente al edificio del laboratorio, sus cuerpos pegados, reacios a separarse. Ya no recuerdo si ese día la lluvia era demasiado fría, o si lo frío era mi corazón. Solo sé que, desde la cabeza hasta los pies, me sentí congelada como por un bloque de hielo. Walter, dices que me extrañabas, pero en 7 años, jamás intentaste contactarme. Nunca averiguaste cómo vivía yo en el extranjero. Ni siquiera sabías nada de mí, tampoco, como yo lo hice. Viajaste miles de kilómetros para buscarme. Tú no me amas. Lo que amas es esa versión tuya que crees profundamente enamorada de mí. Walter comenzó a sollozar con dolor. Su voz ronca,
quebrada, casi al borde del colapso emocional. No es así. Capítulo 28. Después de aquella noche, mi mundo recuperó por completo la tranquilidad, pero los años de instituto ya habían quedado demasiado lejanos para mí. Nadie volvió a mencionarme a Walter. El día de mi partida, Jessica fue a despedirme en el aeropuerto, con los ojos llenos de lágrimas. Dijo, no sé cuándo volveré a verte después de esta despedida. Si quieres verme, puedes venir cuando sea. Yo pago tu billete. Hice reír a Jessica. Me miró, y en su mirada parecía haber muchas preguntas no dichas. Probé a preguntarle. Jessica negó con la cabeza. No es nada. Solo, me siento un poco melancólica. ¿Melancólica por qué? No pregunté más. Solo le agité la mano, y me dirigí hacia el control de seguridad. Antes de abordar, recibí una foto que Hudson tomó en el aeropuerto. Esposa, vine a recogerte. Tu perrito feliz. No pude evitar reír. Más tarde, la siguiente noticia que recibí sobre Walter fue la de su muerte. Dicen que se desveló trabajando en un experimento, y su corazón no soportó el esfuerzo. En cuanto a Elisa, sin Walter, su mente tampoco estuvo ya en los estudios. En una salida, cruzó la calle distraída y fue atropellada. Hasta hoy no ha despertado. Una amiga me escribió, Menta, ¿volverás para el funeral de Walter? No, esa fue la última vez que mi nombre y el de Walter volvieron a unirse. Desde entonces, aunque mire atrás miles de kilómetros, las viejas amistades han quedado para siempre en el pasado.